gusto a mi querido amigo Erwin Ronquillo. Él es el secretario y este es el nombre, ¿no?, de la Secretaría para perdónenme la redundancia, la desnutrición infantil. Mi querido Erwin, primero déjame felicitarte, porque se suponía que en 4 años iban a lograr subirla, ¿no?, ¿verdad? Iban a bajarla, ¿verdad? A 6, esa era la idea. 6 puntos. 6 puntos. Han sido 2 años y pico y la han hecho a 3. Y eso es un logro que primero me gustaría que me lo comentes y lo comentes a la audiencia, porque es un gran trabajo. Con mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días. A todos quienes también nos están escuchando. Sí, efectivamente, el día martes el país tuvo una muy buena noticia. Hemos logrado que 20.000 niños y niñas a nivel nacional, niños y niñas menores de 2 años, estén libres de desnutrición crónica infantil. ¿Y esto qué significa? Cuando el presidente Guillermo Lasso asume el mandato, había un índice de desnutrición crónica en niños menores de 2 años de 23.6. El presidente hace el compromiso de reducirla en 6 puntos porcentuales, es decir, bajar 6 puntos. De esa meta de bajar 6 puntos se ha cumplido en 4 años. En 28 meses se han cumplido 3.5, es decir, bajó del 23.6 al 20.1. Es decir, hay buenos resultados de los cuales nos tenemos que alegrar. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, Eduardo. Ciertamente, esta es una buena noticia, pero también es un llamado a la acción a los futuros gobernantes o al futuro gobernante de que esta es una política pública que da resultados y que hay que mantener. En efecto, ¿qué has hecho en todo este periodo, Erwin Ronquillo? Sobre todo después de la muerte cruzada, ¿has tenido que acelerar algún proceso para llevar adelante por lo menos lo que es el año que te quedaba? Permíteme justamente hacer un mapeo rápido, por favor, de todo lo que se ha venido haciendo, porque para lograr esta meta, para tener este logro de haber librado de la desnutrición crónica a 20.000 niños y niñas menores de 2 años, han transcurrido algunas acciones. Primero, que el presidente, cuando asume el mandato y encuentra esta realidad, primero establece una meta, 6 puntos porcentuales, define un plan de trabajo, una hoja de ruta para los próximos años, y adicionalmente pone el presupuesto, que es lo más importante. Fueron 544 millones de dólares que se han invertido a nivel nacional hasta la fecha, y vamos a llegar a 650 millones de dólares hasta cuando termine este año. Es decir, hemos puesto los recursos para las distintas instituciones que forman parte de esta estrategia. Esta es una estrategia que la coordina la Secretaría Técnica, que se llama Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, pero la ejecutan distintos ministerios. El MIES, por medio del ministro Esteban Bernal, el Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil, actúan también el Ministerio de Educación. En general son varias instituciones que confluyen en estas acciones en territorio y que han permitido. Por ejemplo, un dato muy importante es cómo han aumentado el número de mujeres embarazadas con controles al día. Ya. Hemos aumentado en 10.000 entre el 21 y el 23. 10.000 mujeres más de las que antes estaban con controles al día, ahora tenemos 10.000 más. Pero en niños, el dato es todavía mucho más potente. 86.000 niños menores de 2 años que hoy tienen controles al día, en adición a lo del 2021. En el 21 eran 176.000 niños a nivel nacional, hoy estamos en 260.000. Es decir, hemos aumentado en un 50% los controles al día. ¿Y esto cómo se logra? ¿Cómo se logra? Se logra porque han habido entre el 22 y el 23 la readecuación de 588 centros de salud, y van a quedar 100 más readecuados hacia finales de este año. Es decir, le dejamos al próximo gobierno la tercera parte de la red de centros de salud de todo el país readecuados, 688 centros de salud. Adicionalmente, esto con respecto a infraestructura, para la infraestructura necesita gente. Actualmente hay 32.000 funcionarios en los centros de salud
y nosotros hemos contratado nuevos funcionarios, nuevos servidores públicos, 1.726 para la atención en los centros de salud, 1.000 enfermeras, 260 nutricionistas. ¡Qué bárbaro! Adicionalmente, médicos familiares, obstetras, para que tengamos un orden de referencia, un orden de magnitudes. En el país nunca antes hubieron nutricionistas en los centros de salud. Claro. Y el centro de salud es la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, muchas veces cuando había solo se trabajaba cuando se encontraba un niño con un problema y se lo derivaba al hospital. Hoy ya no es necesario. Hoy el nutricionista está en el centro de salud y no solo está sentado, sino que sale al territorio, sale digamos, a los barrios, a trabajar en conjunto con la comunidad para ayudar a prevenir la desnutrición crónica infantil, que es lo que nosotros hemos logrado. Hemos logrado prevenir que 20.000 niños y niñas a nivel nacional caigan en este problema. Y el tema de los nutricionistas, que es una carrera que se puso muy de moda con la actualidad y sobre todo después del tema de la pandemia, porque quedó gente complicada, me da una alegría porque hay muchos chicos que han estudiado esta carrera, Erwin, y que lo hacen en el tema solo comercial, pero en esto es altruista 100%, porque tú me explicabas que el problema de la desnutrición infantil no solamente tiene que ver con alimentación, tiene que ver con los controles de las madres cuando van antes de dar a luz, con los controles en el tiempo de gestación, luego las criaturas y también el agua, ¿verdad? El agua es algo fundamental. Así es. El resultado que que el presidente presentó el día martes es producto de una encuesta nacional de desnutrición infantil. Este es un nuevo instrumento que nos sirve para medir la evolución de la desnutrición en el país. Es una encuesta pionera y especializada en desnutrición crónica. ¿Por qué digo pionera? Porque antes no se había realizado de esta manera. Antes habían encuestas mucho más amplias de salud y nutrición, donde la nutrición era una parte de la medición. Ahora esta es específica para desnutrición crónica y se va a ir actualizando permanentemente. Se va a convertir en una encuesta como la de empleo. Okay. Que todos los meses tiene resultados, como la de inflación. Okay. Igual, vamos a tener una medición permanente de la desnutrición crónica, solo que no se va a publicar mensualmente porque no tiene sentido, porque no va a cambiar nada de un mes a otro. Semestral o anualmente. Va a ser de manera semestral en que se van a ir mostrando los resultados. Esta encuesta también tiene datos que son muy reveladores respecto al agua. Los encuestadores, de hecho hoy mientras estamos conversando hay encuestadores que están visitando los hogares, ¿no? Y hacen una medición in situ con un laboratorio móvil de la calidad del agua. Y este estudio ha encontrado que el 36.8% de los hogares con niños menores de 5 años están consumiendo agua con E. coli. ¡Qué bárbaro! Eso significa agua con heces fecales. Con heces fecales, ¿sí? ¡Qué bárbaro! El 36.8% de los hogares con niños menores de 5 años. ¡Qué cosa más terrible! Entonces, esto que es una responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, claro, es un llamado hacia los alcaldes y las alcaldesas a que debemos priorizar la inversión en el servicio básico, en el servicio más vital que es el agua, porque si eso no lo solucionamos, no vamos a poder realmente ganarle al problema de la desnutrición crónica. De aquí se suponía que el gobierno iba a estar hasta octubre, máximo noviembre, pero por lo que he preguntado estos días y con lo que ha pasado con los asambleístas del Caribe, de Europa y de los Estados Unidos, el gobierno, las credenciales a los asambleístas se van a entregar entre el 8 y 11 de diciembre y luego tiene 14 días más la asamblea para posesionarse, o sea que calculo que hasta fin de este año, hasta fines de diciembre, van a estar ustedes en funciones. ¿Qué vas a hacer, Erwin Ronquillo, secretario para la desnutrición infantil, este tiempo que te queda? Lo mismo que hacemos todos los días, seguir trabajando. Pero algo en especial que quieras... Sí, más, un poco era en son de broma porque es viernes. Sí. Nosotros, esta encuesta nos ayuda a algunas cosas, ¿no? El que podamos también seguir reenfocando la política pública. Esta es una política
que se ha tomado con absoluta seriedad y con un nivel técnico, y así queremos mantenerla para, de alguna manera, blindarla del manoseo político, ¿no? Por ejemplo, el presidente el año pasado, por medio del decreto 435 del 1 de junio, creó el bono de los 1000 días, que es un bono que se entrega a las mujeres embarazadas. Ya. Y que hoy por hoy ya llega, perdón, están habilitadas 62.000 madres, Mira niños y niñas bueno. a nivel nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque ya comienzan a escuchar en campañas que comienzan a hablar de la creación de un bono para embarazadas. Un bono que ya está creado, Okay. ¿no? Entonces es importante que Dejarlo mantengamos claro. esto y dejarlo claro y evitar que este problema, que es tan serio, la desnutrición crónica infantil, y que lo que se está haciendo está dando resultados, debemos dejarlo alejado del manoseo político y más bien invitamos a los candidatos a que conozcan lo que se está haciendo y también se comprometan a mantenerlo. Porque si en algo nos podemos pelear, no nos podemos pelear o no podemos dejar que haya un manoseo político, es en lo que corresponde al futuro de nuestros niños y niñas. Aquí tenemos que seguir trabajando. Este fue digámoslo así, el programa estandarte del presidente de la República con la Organización de Naciones Unidas, la OEA, todos, y es interesante. Y lo escuché también al presidente esta semana, y te lo pregunto para luego Bolo venga con sus preguntas, Bolívar San Martín, que cuando termine su periodo va a seguir a través de fundaciones dedicándose al tema de la desnutrición infantil, lo que es interesante porque va a haber un expresidente y un hombre con posibilidades de poder avanzar y ayudar al Ecuador, mi querido Erwin. Qué interesante. Sí, el presidente hizo esa declaración, él ya nos había comentado algo previamente y lo hizo público, y qué bueno que lo haya hecho público, porque lo que se necesita es justamente que actores políticos referentes, como es el presidente Guillermo Lasso, y cuando deje de serlo, que sigan promoviendo, sigan haciendo incidencia y promoción de la solución de este problema, y también haciendo una veeduría normal de que las cosas funcionen, digamos, no se desvíen y no pasen a ser una arma de demagogia, porque en el momento que eso pase, el programa lamentablemente va a dejar de funcionar. Y yo quiero ser muy claro con esto, Eduardo y Bolívar, y quienes nos están escuchando. Si dejamos que esto caiga en la demagogia política, va a pasar lo mismo que ya pasó en los anteriores gobiernos. El problema de la desnutrición crónica no aparece con el presidente Guillermo Lasso, ni en este gobierno. Lo venimos arrastrando por décadas. E incluso en aquellos gobiernos, en aquellas épocas, cuando hubo la mayor bonanza petrolera, la desnutrición crónica no solo que no bajó, sino que aumentó. Qué bárbaro. Lo que significa que esto no es ni de exceso de recursos ni de acciones demagógicas, sino de ser serios, ser técnicos y poner los recursos, aunque sean escasos, en lo más importante. Quienes nos están escuchando y entienden de economía, les voy a dar un dato. La inversión, y esto está probado, esto es un estudio internacional que muestra que cada dólar invertido dentro de los primeros 1000 días de vida de un ser humano generan un retorno de $17 cuando ese ser humano ya es adulto. Entonces, incluso es un tema de competitividad del país el que hoy invirtamos bien en la primera infancia de manera técnica. No se trata de ir a entregar kits de alimentos, no se trata de ir a, por ejemplo, entregar suplementos, porque muchas veces escuchamos de que llegan, no, que hay que llegar con los suplementos. No, esto es un tema de prevención en los centros de salud. Es de cuidar a la madre durante el embarazo, de cuidar al niño, de la lactancia materna, del agua. Ahí está, digamos, la solución del problema, en que podamos dotar de agua apta para el consumo humano a las familias y a los niños. Y eso no son inversiones pequeñas, son inversiones importantes, que muchas veces no se quieren hacer porque los réditos de esas inversiones no se ven inmediatamente, se ven a lo largo de los años. Un alcalde que tiene 4 años, de repente prefiere hacer una cancha, claro, que queda mucho más visible,
pero tiene sin agua a su parroquia o a su cantón. Entonces ahí están realmente los retos por delante. Bolívar San Martín. Bolívar. Gracias, Eduardo. Erwin, felicito el hecho de que hayan ampliado la atención a 10.000 mujeres embarazadas. Lo que me preocupa a mí es que leía una estadística, jóvenes entre 12 y 17 años que ya son madres, y te digo, está bien que se atiendan a las jóvenes, pero también, como señalaste hace un momento, tiene que haber la prevención, porque no puede ser que niñas de 12 años terminen cuidando finalmente a otros niños. Mira, aquí hay varios problemas que ha manifestado Bolívar. Una cosa es, o sea, un problema que tiene el país y que también tiene altos índices es el embarazo adolescente. Y eso hay que también afrontarlo. Tal vez lo que también nos tenemos que replantear, ¿no? En eso esta política no se ha enfocado todavía, pero en eso es algo en que tal vez hay que comenzar a enfocar hacia adelante, es en cómo lograr efectivamente reducir esos índices. Lo que demuestra que lo que se está haciendo ahora no funciona, porque siguen habiendo embarazos adolescentes. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de niñas menores de 14 o adolescentes menores de 14 años, ahí estamos hablando de violencia, en muchos casos, violaciones y abuso de menores. Entonces, son casos distintos, ¿no? Una cosa es los embarazos producto de una relación consentida, y otro es el caso de violación. El caso de menores de 11, 12 años, seguramente ahí no hay un consentimiento, no voy a decir seguramente, sino lo afirmo. No hubo un consentimiento, por lo tanto, lo que tenemos que corregir es los problemas de violencia intrafamiliar y violencia de ese tipo, que es la que genera este tipo de embarazo. Son acciones distintas, pero que hay que enfrentarlas. ¿Qué hay de la comunidad indígena? Porque también en esa misma encuesta hablaban de que ahí se había detectado un gran porcentaje de desnutrición infantil en las comunidades indígenas. Sí. No sé cómo estarán los niveles ahora. La desnutrición crónica, Eduardo, Bolívar y a todos quienes nos escuchan, está en todo el país y está en todos los estratos. ¿Ya? Está en la Sierra Centro, en la costa, en la Amazonía. La diferencia es que en provincias como Bolívar, Chimborazo y la provincia de Santa Elena, que son las tres provincias con el índice más alto de desnutrición crónica infantil, tenemos, digamos, esta mayor incidencia. Ese es tal vez lo que hay que recalcar. Versus años anteriores lo hemos reducido también en Chimborazo, pero todavía sigue siendo alta. Para que tengamos un orden de magnitudes, antes en Chimborazo era 39%, ahora es 35%. Claro, hay una mejora, pero todavía estamos muy lejos de lo deseable o de lo admitible. Pero también lo tenemos en la provincia de Santa Elena. Existe el 30% de desnutrición crónica, es decir, 10 puntos más encima de la media nacional. Y les quiero dar otro dato. En el quintil más rico de la población también existe desnutrición crónica. Mira tú. En el quintil más pobre, que es el 20% de las familias con menores ingresos, existe 24% de desnutrición crónica. Pero en el quintil más rico, es decir, el 20% de las familias con mayores ingresos, existe 15% de desnutrición crónica. ¿Y por qué ese fenómeno? Esto tiene que ver con la falta de conocimiento, con una mala cultura de prevención, con una mala cultura de alimentación, con la falta de estimulación temprana de los niños. Tiene varios criterios. La falta de lactancia materna, por ejemplo, en el quintil más rico, lo que vemos es que no se mantiene la lactancia materna durante los primeros dos años de edad. La lactancia debe mantenerse hasta los 2 años, debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses, pero eso no se cumple. Muchas veces, por razones de trabajo, por razones que digamos, podrían estar plenamente justificadas, los niños se dejan de lactar. Por eso, aquí es otro llamado hacia ahora la empresa privada. Muchas veces las empresas no le dan la prioridad a las mujeres en su etapa de lactancia. Y eso es gravísimo, porque el daño que se está causando a la sociedad es muy alto. Y uno dice, bueno, quizás sí, es solo, digamos, un tiempo de lactancia. No, es importantísimo que las madres puedan dar de lactar al menos hasta los 6 meses de manera exclusiva, ¿sí? Pero la lactancia se mantenga hasta los 2 años. Eso implica algunos cambios en la mentalidad de los empresarios, pero también de la sociedad respecto a la lactancia.
deben haber lactarios en las empresas, cuando hay cierta cantidad de empleados, de colaboradores. Tienen que haber lactarios también en lugares públicos. En fin, o sea, tenemos como sociedad todavía muchísimo que digamos, cambiar en nuestra mentalidad si queremos realmente que nuestros niños y nuestras niñas tengan un mejor futuro. Pero es importante lo que dijiste hace un momento, porque te digo, yo pensé que en esta administración gubernamental aparece el tema de la desnutrición infantil. Es como que si hubiéramos descubierto una manta y nos encontramos con ese problema. Pero ya ha sido específico, o sea, es algo que hemos venido arrastrando. Pero lo que llama la atención es que no haya salido a la luz y ahora entonces comenzamos a descubrir una serie de temas como este tema, te digo, del embarazo en jóvenes, que no digo que no haya existido, lo hay, pero es impresionante, te digo el porcentaje, es impresionante el tema también de los niños que sufren esta desnutrición crónica. Entonces te digo, sí, hay que atacar definitivamente, Aquí tenemos un gran reto como país. Ahora vamos a un nuevo proceso electoral donde van a haber nuevas autoridades y estas autoridades tienen también un gran reto. El trabajar en lo urgente, ciertamente, ya sabemos qué es, pero también trabajar en lo importante y de largo plazo. En la medida que nosotros como país mantengamos esta política pública y la convirtamos en una política de Estado, ya nosotros estamos dejando sentadas las bases. Por un lado, hay una institución que coordina, tenemos un presupuesto, hay un plan, este plan está dando resultados. También ahí estamos dejando un sistema de información, esto es muy importante. Antes, cuando el presidente Guillermo Lasso asume el mandato, no había un sistema, no había información actualizada de la problemática. Hoy esto ya existe. Entonces, todas estas acciones que se han venido dando hay que mantenerlas en el tiempo si queremos ver resultados. Okay. Yo solamente quería, en estos minutos finales, son las 9:54, Erwin, sencillamente testimoniar que este tema de la desnutrición infantil no tiene que ver con alimentos, que es una integralidad. No es porque tú tomes vitaminas, ni que cuando los chicos tomen leche o queso o yogur, sino tiene que ver desde antes de que la madre incluso tenga gestación, desde que haga sus controles, como decías tú, cuando esté embarazada, religiosamente. Así como cuando los carros tienen que ir todos los meses a que les hagan el cambio de aceite y que les vean, pero esto es de vidas humanas. Y luego tomar buena agua, como señalabas tú. Este es un problema porque en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, obviamente una cancha de fútbol, lo que dices tú es muy claro, se ve más que un tema de agua, y en cambio lo que dices es que el 6% de las aguas que se toman tienen heces fecales. 36.8. O sea, es una barbaridad. Claro. Imagínate, eso te afecta al desarrollo, el crecimiento, el tema cerebral, como estudias, o sea, tienes muchísimas cosas. Y finalmente, cuando nace el niño, que sigan o que lo sigan, que le hagan el seguimiento, poner las vacunas a tiempo. O sea, es todo un protocolo. Eduardo, la estimulación del cerebro del niño es fundamental y eso se hace se logra con la relación y el apego entre la madre y el niño. Ahorita que la ciencia ha avanzado tanto, hay estudios que ya demuestran que un niño que no ha tenido la debida estimulación, es decir, cariño y juegos durante sus primeros días de vida, tiene una desconexión cerebral similar a la que tiene un niño desnutrido por falta de nutrientes. Fíjate. Es exactamente igual. Entonces, eso es tan importante. ¿Y cuánto nos falta como país de estar conscientes en eso? Muchas veces a un niño, mientras más quieto, estamos más contentos porque no molesta, pero ciertamente un niño tiene que ser activo, tiene que, tiene que estar estimulado, tiene que estar estimulado para realmente desarrollar todas sus capacidades. Entonces, nosotros desde el gobierno también estamos trabajando en eso. Por medio del MIES tenemos un programa de educadoras que visitan los hogares. Son 200.000 familias que están recibiendo estas visitas de educadoras del MIES, donde ellas van desde que la mujer está embarazada, estimulan al niño desde el vientre, luego el niño nace y lo estimulan también
cuando ya está creciendo, y le enseñan a la mamá a estimularlo y le dan capacitación para que conozca la importancia de estimular a su bebé. Es decir, esta es una política integral. Tenemos presupuesto, tenemos plan, tenemos metas, tenemos sistemas que miden los indicadores, prevención en los centros de salud, educación por medio del MIES. Estamos en campañas también con los medios, para poder informar a la gente acerca de la situación. Es decir, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Hoy tenemos una buena noticia. 20.000 niños y niñas dejaron la desnutrición crónica, se libraron del problema. Pero si queremos que eso se mantenga, tenemos que mantener la política pública. Porque así también les quiero alertar de algo. A ver. Si se deja de intervenir, es decir, si se deja este programa a un lado, rápidamente vamos a volver al problema anterior. Es decir, estos niños que hoy se libraron del problema, pueden tenerlo en cualquier momento, pueden volver a tener, pueden digamos, adquirir esta condición si es que se los deja de atender. Erwin Roquillo, muchísimas gracias, secretario para la desnutrición infantil. Él es un querido amigo y un hombre que ha hecho un gran trabajo. Esperamos seguir conversando, falta todavía algún tiempo más y que nos puedas dar más datos. Muchísimas gracias, buen fin de semana para ti. Muchas gracias a todos. Bolito, estamos despidiendo el programa. Sí, Eduardo, sí, efectivamente. Llegamos ya al día viernes, ¿no? Así es. ¿Te acuerdas de la película Gracias a Dios es viernes? Gracias a Dios es viernes, efectivamente. Qué linda música. Sí, efectivamente. Y nada más, no nos falta ningún... No, ya está todo. Y solamente decirles que a las 2:30 de la tarde tenemos el diálogo segunda emisión, y a las 5:30 de la tarde el diálogo de la tarde, y a las 9 de la noche el diálogo nocturno.